Pero es momento ahora de dar el espacio a nuestra entrevista a las 2 p.m. y es que hoy nos acompaña Carmen López de Cáceres de la Convergencia Cívico-Política de Mujeres, y es que hoy vamos a hablar sobre la paridad de género en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Claro que sí, muy buena tarde, Carmen. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. Empecemos contextualizando un poco a los televidentes. Hemos escuchado todo el tiempo este artículo de paridad, pero ¿en qué consistía el mismo? Gracias. Primero, agradecerles a ustedes la entrevista y poder seguir conversando sobre esta temática. Bueno, es una reforma al artículo 212 de la Ley Electoral y Partidos Políticos que ha ido modificándose en su redacción de acuerdo a las experiencias de otros países. En algún momento se pensó en porcentajes específicos, ¿verdad? De no 40, 60, sí. 40 el máximo para cualquiera de los sexos, hasta llegar a lo que actualmente es lo aconsejable. No tenemos por qué estar las mujeres o quien tiene derecho estar suplicando el 20%, el 30% cuando nos corresponde la mitad, ¿verdad? Nos corresponde la paridad es lo justo. Entonces, el artículo 212 último, que fue aprobado por los 3 espacios o consensuado por la plataforma, el año pasado, la plataforma de organizaciones civiles que coordinó la San Carlos, un espacio que coordinó el Congreso de la República, de reformas derivado del conflicto o de la protesta social del año pasado, pues se crearon estos espacios y el Tribunal Supremo Electoral retoma las propuestas y presenta una iniciativa. Entonces, este artículo incluye paridad entre hombres y mujeres, alternabilidad, porque la experiencia ha pasado, que podemos estar diciendo paridad y nos ponen en la cola, ¿va? Pero en esto es alterno, paritario y con inclusión de pueblos indígenas. Además, la falta de cumplimiento de esta norma lo que obliga al Tribunal Supremo es a no inscribir las planillas si no se llena ese requisito. No es una multa ni nada, no, que no se permite entonces no se permite la inscripción de las planillas para optar a un cargo público. Así, pues se ha venido trabajando. Tenemos más de 20 años de estar las organizaciones, tanto de sociedad civil como de la misma institucionalidad del país, del Estado, impulsando esta participación. Porque, como ustedes saben, la situación de las mujeres es de gran desigualdad, principalmente en política. Tenemos actualmente 23 diputadas de 158 en las últimas elecciones, ese es el resultado, ¿verdad? 10 alcaldesas de 340, bueno, la elección fue de 338 municipalidades, son 10 alcaldesas. La participación de pueblos indígenas es aún más discriminatoria. Entonces, solo tienen una diputada indígena, una alcaldesa indígena, entonces se ve cómo el sistema excluye. Entonces la propuesta o lo que se ha buscado en todos los países son este tipo de medidas que obliga, en este caso a los partidos políticos y al Tribunal Supremo en cuanto a su vigilancia, a incluir en las planillas a mujeres y pueblos indígenas. Y mujeres de cualquier edad, mujeres de cualquier nivel económico, ¿verdad? Igual que a los hombres, ¿verdad? Igual, y aparte nosotros decimos mejor si se tienen méritos, pero no nos exijan a las mujeres méritos cuando a los hombres hasta hoy no se han estado pidiendo esos méritos, ¿verdad? Son otros sistemas. Entonces, pero sí nosotras consideramos que mujeres y hombres tendrían que llenar méritos. Sin lugar a dudas, la paridad es una de las cuestiones de acciones afirmativas e históricas dentro de la lucha de las organizaciones sociales y sobre todo de mujeres en nuestro país y en el mundo entero. Pero veíamos el Congreso de la República, a pesar de haber pasado 3 filtros, la plataforma, las mesas de diálogo del Congreso y a su vez el último filtro que usted había mencionado,
¿Qué ocurre con la reforma? No es aprobada por el Congreso. ¿Cuál es entonces el posicionamiento de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para impulsar este tema de nueva cuenta, o cuál va a ser su acción? Bueno, teníamos ya la percepción de que no iban a aprobarse por los primeros artículos que se referían y que el Tribunal Supremo había incluido, como la creación de un espacio, pusieron paritario, y la palabra paritaria no la han entendido. Tenemos comisiones paritarias desde la creación del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, rechazaron en el Congreso este artículo 3 de la reforma, ¿verdad? Y entonces nosotras dijimos, esto va a estar más duro. Sabemos que tenemos un país muy conservador, muy atrasado, con una visión de política del principio del siglo XX. Yo he dicho que esa interpretación, y voy a decir con nombre, la interpretación o el concepto de libertad que maneja el diputado Linares Beltranena es del tiempo de la Revolución Francesa. Es de 1789 su concepto de libertad, cuando los ilustres de ese movimiento excluyeron a las mujeres. Entonces él cree que la libertad es 100% para los hombres, ¿verdad? Cuando nosotras estamos diciendo que la libertad se limita con la libertad de las mujeres, la libertad de los hombres se limita con la libertad de las mujeres, entonces él dice, no, estaban afectando nuestra libertad. La libertad de definir, y que se podría hacer que estuvieras tú con la capacidad de llegar a un puesto, pero un hombre te lo limita. No, si hay la oportunidad sería para todas igual que para los hombres. Hemos escuchado por parte de las personas que se oponían a que se aprobara la paridad, y bueno, esta no se aprobó, este artículo dentro del Congreso de la República, que esto llegaba a limitar la idoneidad de la persona que llegara, ya que se tenía que cumplir con ciertas cuotas en lugar de buscar los méritos de las personas. Pero usted ya lo mencionaba, que en muchas ocasiones no se piden méritos para ni para hombres ni para mujeres. Pero hablemos en concreto. Ya en otros países se está aplicando este sistema de paridad. ¿En qué países ya se ve que el funcionamiento sea correcto, sea bueno? Bueno, la última experiencia la tienen en México, que incluyó esta reforma en su constitución política federal. México está constituido por estados federales, entonces la constitución de todo el país, y ahí la experiencia ha sido exitosa, ¿verdad? Siempre en toda esta experiencia, además desde el 90 empezó Argentina con una norma parecida, no era parecida, tenía un porcentaje, y ahí les fue mal porque también no estaba previsto por dónde sale el patriarcado, ¿va? Que ponía a las mujeres por último. Entonces ahí se fueron haciendo las correcciones que en la práctica fallaban, y entonces dejaron que fuera paritaria la experiencia. México tiene muy buena experiencia, Costa Rica ha tenido que ir mejorando también su redacción. Tienen la ventaja que la Cámara Constitucional de Costa Rica les modifica cuando hay algún abuso de la ley, ¿verdad? También en América, pues Centroamérica, casi todos los países cuentan con un tipo de medidas de esta. En Guatemala, pues esperamos que, sabemos que esta lucha va teniendo siempre productos, porque ayer ya fueron 86 votos, ¿verdad? 30 en contra, y los otros no, pues estaban ausentes. Hay varios motivos por la ausencia tan alta de ayer, que la convocatoria al Pleno estaba para la tarde, y por alguna razón se cambió. Nos explicaron unos que tuvieron que cortar porque tenían reuniones de comisiones, pero esto creo que ya va, poco a poco se va entendiendo, pero todavía siendo un país tan machista, ¿verdad?, que tan patriarcal, es difícil que nos acepten en espacios donde se ha creído que son los espacios exclusivos de hombres, ¿verdad? Pero ¿no sería mejor que las mujeres se involucraran desde el proceso de la creación de los partidos políticos, y que este cambio viniera desde abajo, y no solo esperar a que se tenga que aprobar un artículo de paridad para poder tener participación dentro del Congreso? Eso es lo ideal. El asunto es que hemos calculado que como se ha avanzado a partir del 85, necesitaríamos casi 200 años para llegar a la equidad por voluntad política, porque hay que revisar
cuántas políticas que han participado, decíamos nosotros, que Flora Escobar, otras señoras que se hicieron. Y ellas mismas mencionan lo difícil de estar en espacios de partidos políticos que, como ya se ha dicho aquí, tenemos que modificarlos, pero son empresas mercantiles, ¿verdad? Donde el dueño de la empresa, que hasta la puede vender, ¿verdad?, es el que decide. Entonces, eso es un cambio de ciudadanía, tanto de mujeres como de hombres, de ir limpiando esa mala práctica, ¿verdad? Entonces, muy bien nosotras, yo me considero política, pero no me he inscrito en un solo partido con tantos años de estar involucrada. ¿Por qué? Porque sé que ahí tiene uno que irse a someter a las normas, y pueden tener hasta estatutos buenos, pero no se cumplen, ¿verdad? Entonces, y aparte, la cultura que se ve afuera, se practica ahí mismo. Entonces, nosotras no vemos, si no es por obligación, y aparte de esto, no estamos luchando ahorita por la calidad, ¿verdad? Estamos luchando por la cantidad. Pero deberíamos de llevarlo a la par, y nosotras estamos conscientes de esto, a la par de esa lucha por la cantidad, la lucha por la calidad. Pero no solo de mujeres, porque ¿qué nos sirve? O sea, llegar excelentes mujeres cuando tenemos ahí haraganes, borrachos, ignorantes y toda la cosa sin práctica, ¿verdad? Sin conocimiento de la política. ¿Qué pasa? Si ahorita revisamos, ahorita hagan un examen, pásenle una prueba. A la mayoría de diputados no conocían ni siquiera las propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se pensaron el año pasado. ¿Qué gente, ustedes que vienen aquí, vienen preparados y averiguan qué es el canal antiguo? Pero que llegan y ni siquiera saben, dennos tiempo para poder leer cuáles son las reformas que se propusieron. Y ustedes son políticos, le dije yo. Bueno, yo de plano que ya caí re mal ahí. Pero entonces, si ustedes son políticos, un político primero tendría que leer la ley que lo va a regir, como la ley electoral y de partidos políticos, y lo que se está proponiendo, ¿verdad? Entonces, es una lucha fuerte. En una institución de los 3 poderes del Estado, que haga un llamado a la ciudadanía, que le tenemos que poner atención, porque hay gente que trabaja fuerte, ¿verdad? Gente que sabe qué hay que hacer, pero todavía estamos muy mal ahí. Ahí hay que ponerle ojo. En definitiva, Carmen, hay que ponerle atención a lo que ocurre en el organismo legislativo y más sobre este tema. Como última pregunta, así brevemente, ¿cuáles son las acciones a seguir ahora por parte de los colectivos de mujeres? Bueno, seguimos insistiendo, esperamos que la mentalidad vaya cambiando. Si decimos, esta gota de agua de tantos años al fin ha ido rompiendo cabezas, y esperamos que sigan rompiendo. Entonces vamos a seguir, se va a crear una mesa para las reformas que no han entrado, que no han sido aceptadas. Esa es la solución que el Congreso está dando, porque ustedes han visto que no se está aprobando mayores beneficios, mayores avances de la ley electoral. Eso es. Pero nosotras también estamos pensando a la vez, bueno, siempre seguimos con la capacitación a mujeres, que estén informadas también de cómo es la política y qué son ideologías y todo esto, pero también realizar acciones ya judiciales. Es algo que tenemos que ir rompiendo, que hasta ahorita va uno a reclamar por falta de acción. También por omisión puede irse a los tribunales. Y estamos pensando, ahí podemos presentar quejas al comité de la CEDAW, presentar quejas a la Corte Interamericana, presentar denuncias, ¿verdad? Porque esto era importante señalar, lo que lo iba a decir al principio y se me fue. La Corte de Constitucionalidad, en los 2 dictámenes, en el primero, que era una propuesta, no como esta última, sino de 30 a 70, que había mandado el Congreso, la Corte aconsejó que se fuera en igualdad, ¿verdad? En este último dictamen, la Corte dictaminó favorablemente, ¿verdad? Entonces, no puede nadie decir que es inconstitucional cuando el ente especializado dice que no es inconstitucional. Entonces también sabemos que tenemos bases ya como estos dictámenes de la Corte, en donde estamos en todo nuestro derecho. Entonces solo se nos está bloqueando el ejercicio del derecho.
Muchísimas gracias Carmen López de Cáceres, por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. No se aprobó la paridad dentro del Congreso de la República. Ya conoce usted el por qué pudo no haberse dado y qué acciones se seguirán tomando respecto a este tema. Efectivamente, Carolina, pero ahora es momento de ponerle una pausa a la información. Quédese con nosotros, que al regresar tendremos más noticias.